Amigos televidentes, nuevamente junto a ustedes a través de las pantallas del Canal del Sur, desde Coyhaique, por el extremo sur de nuestro territorio, hasta Chillán por el norte, y también en las diferentes plataformas de Canal del Sur que nos permiten estar en todo el país y el mundo. Comienza este espacio de contingencia nacional junto al senador vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros Lara. Senador, es un placer estar nuevamente con usted. ¿Qué tal, Oscar? Gusto saludarte. Un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos que a esta hora del día sintonizan este programa. Vamos a ir de inmediato, senador, en materia de contingencia nacional, como es denominado este programa. Y lo primero es conversar acerca de la renuncia del ministro de Hacienda, el cambio de gabinete de Ignacio Briones, que hoy en día es candidato presidencial. Hay muchos cambios que han habido en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Mira, la verdad de las cosas es que la decisión que ha tomado Ignacio Briones de renunciar al Ministerio de Hacienda para optar a una candidatura a las primarias del sector que él representa, el sector de derecha, para la candidatura presidencial, ha causado bastante crítica. Porque a menos o prácticamente a un año del término del gobierno del presidente Piñera, que el ministro, yo diría uno de los más importantes, el ministro de Hacienda, que abandone el barco en las circunstancias que estamos viviendo con esta crisis sanitaria y esta crisis económica, con tanta gente que está padeciendo esta crisis, con desempleo bastante grande, con problemas económicos a las pequeñas y medianas empresas que no pueden ejecutar su trabajo. La verdad que parece bastante inusual la medida que ha tomado. Y esto se puede ver o se puede leer de dos formas. Una, que realmente quería abandonar el barco de frentón, ¿eh? Porque no se explica, la verdad que no logro explicarme qué le va a plantear al país cuando todo el mundo se ha quejado de su gestión, cuando se le ha criticado por la demora, por lo tacaño en la ayuda a la ciudadanía. ¿Cómo le va a explicar a los miles de pequeños y medianos empresarios, emprendedores, que nunca recibieron ninguna ayuda de parte del Estado y están a punto, y ya muchos han quebrado, otros a punto de quebrar? ¿Qué le va a explicar a los trabajadores que tuvieron que sacar el 10% dos veces de sus ahorros previsionales para poder subsistir y paliar en parte esta crisis que se está viviendo? La verdad que me parece bastante insólito, por decirlo así, en forma muy suave. Yo creo que al presidente de la República no le debe haber parecido nada muy digna la actitud que tuvo su ministro de Hacienda. Porque este era el segundo ministro de Hacienda, no nos olvidemos que el presidente Piñera inicia su gestión con otro ministro que tuvo que renunciar después del estallido social. Hoy día nombran de ministro a una persona que estuvo al comienzo de su gobierno como director de presupuesto y que renunció hace más de un año o cerca de un año y lo traen nuevamente. Entonces, la verdad de las cosas que esto es lo que llama la atención y creo que no le ha gustado de nada al presidente esto. Ahora bien, ¿puede haber una recuperación económica en el país con tantos cambios de ministros de Hacienda? Lo que pasa es que eso es lo que te va creando la incertidumbre, porque si él estaba convencido de lo que estaba haciendo, debió de haber llegado hasta el final. Porque él hablaba de la recuperación económica, hablaba que se estaban tomando las medidas. ¿Y cómo deja el barco a mitad de camino? Entonces llama profundamente la atención. Fíjate que hoy día yo escribí una carta, le mandé un oficio al nuevo ministro de Hacienda, ratificando y compartiendo los términos de un oficio que le mandó el presidente de las asociaciones gremiales del turismo de las regiones del sur del país. Tengo entendido, no solamente del sur del país,
estoy faltando digamos, a lo exacto. Representante de todas las empresas turísticas, medianas, pequeñas, la gente que se dedica al turismo en general, gastronómicos, hoteleros, etcétera, de Arica a Tierra del Fuego, y que el presidente es una persona de Puerto Montt. Y a raíz de esa misiva que hizo llegar la copia, yo le mandé hoy día una carta al ministro de Hacienda, donde ratificaba los mismos conceptos que le dicen los gremios. Si es verdad, hay mucha gente que está a punto de quebrar, hay mucha gente que ya no tiene cómo pagar los gastos inherentes a pesar de estar 10 meses cerrados. Y tú, y lo hemos conversado, Óscar, en ANCUP pasa exactamente lo mismo. Sí. Es cosa de escuchar a los dirigentes de la Cámara de Comercio, de la hotelería, de todo. Entonces, bueno, ¿qué medidas se van a tomar de verdad? Pero siguen pasando los días y no hay reglamento para que los bancos vayan en la ayuda, pero ayuda de verdad a este sector de la economía. ¿Cómo vamos a reactivar el país así? Ahora, con la renuncia del ministro Ignacio Briones, que reiteramos va ahora como candidato presidencial de un partido político, por allí también salieron a la palestra lo que son la reforma de pensiones, que también se ha dicho, ¿no es cierto?, que están paralizadas. Bueno, eso también quedó inconcluso, porque él con la ministra del Trabajo y los parlamentarios de la Comisión del Trabajo y de Hacienda llevaban estas conversaciones. Eso también queda postergado absolutamente porque el nuevo ministro de Hacienda tiene que interiorizarse de las tratativas, de cómo, una serie de cosas. Ahora ya quedó para marzo de nuevo. Y por eso que el propio presidente de la República ha tenido que salir a decir que él va a tomar las conversaciones en marzo, qué sé yo, para tratar de buscar un acuerdo. Pero ahí tienen un tema gravísimo. Si las pensiones ya no dan para más, no se puede seguir pagando esas pensiones tan bajísimas a la gente, que a veces no le alcanzan a algunos ni siquiera para comprar los remedios del mes. Entonces, ahí hay otra, digamos, falta de consideración, la irresponsabilidad que ha tenido este ministro, o sea, Ignacio Briones, el ex ministro de Hacienda. Entonces, por eso te digo que a mí la verdad que me llama mucho la atención cómo pretende ser candidato a la presidencia una persona que abandona en esta circunstancia el barco. Bueno, medio complejo la situación del exministro Briones. Bastante compleja. Evópoli creo que va, digamos, lo presenta como... Sí, es por el partido de Evópoli. Candidato presidencial, precandidato. Bueno, senador, vamos al tema también que está muy de moda, como es el aumento de los contagios de COVID-19 en la región. La verdad que no se ha detenido para nada. En los últimos días a nivel país, sobre 4.000 los contagiados y, bueno, también un hecho preocupante. Y no hay para cuándo que se pueda ir de baja lo que es digamos, el contagio de esta pandemia en nuestro país. Bueno, en la región ya estamos en los 30.000. Mucho contagio. 30.000, imagínate, mucho. Ahora, el tema de las vacunas que están llegando a nuestro país, han llegado una cantidad importante en las últimas horas, 2 millones en una oportunidad y 2 millones en la próxima, creo que llega el domingo. Ahora, hay un hecho que también, revisando los medios de prensa, por ejemplo, Johnson Johnson, y esto me llamó mucho la atención, decía de que el 66% de su vacuna sería efectiva. Otras vacunas también son el 90 y tanto por ciento de efectividad. ¿Y qué pasa con ese 1%, con ese 37% de Johnson Johnson? ¿Hay confiabilidad en poderse vacunar? Mira, si tú digamos, mi opinión muy personal y te lo digo con mucha franqueza, la vacuna que sea es bueno, hay que vacunarse, la que sea. Cuando te habla de una efectividad del 65, 70, 80 o 90%, lo que te está indicando
es que esa vacuna, en ese porcentaje, no va a tener ningún problema. No es que no sean efectivas ese saldo, no, no es así. Que puede presentar alguna molestia, alguna cosa, pero la vacuna desde el momento que tú te inoculas, ya estás creando defensa en tu organismo. Así que no estemos distorsionando una realidad que es necesaria. Toda vacuna es efectiva. Un 100% muy difícil. Te voy a decir más. Se habla de que se tiene que vacunar un gran porcentaje de chilenos. Hablamos algunos de 12 millones, 13 millones, porque son de un rango etario hacia arriba. Y yo espero que las vacunas sigan llegando. Bueno, van a llegar 4 millones de vacunas chinas, qué bueno que sean 4 millones. Está llegando la de Pfizer, otro porcentaje más. Van a llegar, seguramente otro tipo de vacuna. No hay que tener desconfianza. Hay que vacunarse. Vacunarse. ¿Por qué? Porque eso va a permitir descongestionar los hospitales. Porque esa vacuna te va a salvar la vida. Ya no vas a tener el problema que tenemos hoy día, que mucha gente ha llegado a la UCI, que mucha gente ha tenido que hospitalizarse, que ha tenido que usar todo este ventilador mecánico que es tan desagradable. Entonces creo yo que acá hay que apoyar y hay que, digamos, recomendar que cuando le corresponda se vacune, que por favor se vacune. Es de la única forma que vayamos saliendo de esta pandemia. Lo Bueno, otro, sí, es lo otro sí. Sí. Perdón, No, dime nomás. es importante aclarar esta situación para los televidentes. Mucha gente Toda pregunta. vacuna es positiva. Toda vacuna es positiva. Perfecto. Hay algunas vacunas que necesitan una segunda dosis, 20 días, 30 días, eso se va a informar seguramente. Hay otra vacuna que dicen que con una sola dosis. Ahora, esto de la escasez de vacunas es a nivel mundial, porque esto es una pandemia que nos encontró, ¿no es cierto?, sin una vacuna adecuada para combatir este virus, y esto no solamente en Chile, en todos los países. Entonces hay que aprovechar las instancias cuando empiecen digamos, a inocular a toda la gente. Hay que aprovechar, inocularse y no tener temor. Es al revés. Es necesario vacunarse. Ahora bien, se ha informado que a contar de la próxima semana se empieza a vacunar, va por estrato etario, y también a la gente, me imagino el personal de la salud, los médicos, tienen que ser los primeros, es obvio, para que también cuiden con cierta, digamos, con cierto resguardo a los pacientes, también proteger la vida de ellos. Y así va a seguir. Lo que sí me llama la atención, porque eso lo escuché a un alcalde, que le habían pedido que los municipios tomaran en sus manos digamos, vacunar a la gente. Que los alcaldes están preocupados sobre esta materia. Están muy preocupados los alcaldes por lo siguiente, porque no han recibido ningún recurso para contratar personas, porque esto no es llegar que una persona te vaya a vacunar. No, tiene que tomar ciertas precauciones, ¿no es cierto? Toda la parte higiénica, tiene que saber. Entonces hay que contratar a personas, o pagos de hora extraordinarios, no sé cómo lo van a hacer, pero acá tienen que no solamente anunciar, no solamente decir, van a llegar y vamos a empezar a vacunar a todo el mundo a contar de tal. No, tienen que tener el personal también adecuado. ¿Qué es necesario vacunarse? Sí es necesario vacunarse, pero que se den las seguridades y que la gente no se aglomere. Aquí escuchaba a un alcalde en la región metropolitana que decía, en el estadio de la Florida vamos a vacunar. Imagínate la aglomeración de gente en ese estadio. Si eso no se puede hacer. Hay que tener las precauciones del caso que no hayan aglomeraciones, y que no sea peor el remedio que la enfermedad, pues. Claro. Ahora, seguramente en los próximos días vamos a tener mayores informaciones acerca. No, por supuesto. Por supuesto. Lo importante es que lleguen las vacunas. Eso es lo importante, que lleguen y se empiecen a inocular las personas paulatinamente, hasta que ojalá se puedan inocular el 100% de las personas que deben de vacunarse.
Para finalizar, senador, con el tema de COVID en COVID-19, ¿no es cierto? Usted durante esta semana planteó la necesidad eh, de solicitó, ¿no es cierto?, una residencia sanitaria que hacía mucha falta en Palena, ¿ya? Debido a que hay un alto Sí, porcentaje de contagio también en lo que Palena. pasa es que me llamaron dirigentes de Palena para Ujú. darme a conocer. Palena es una comuna pequeña, de mucha ruralidad, que la Hay, comuna tiene 1.700 habitantes. hay Cuando importante, en la comuna tenemos más de 200 contagiados, es sí, una eso quiero cantidad muy decir. grande para 1.700 personas. Dentro de toda la ruralidad, la parte urbana tiene bastante menos gente. Entonces, y el hospital, por supuesto que no da abasto, un hospital pequeño, muy moderno, pero pequeño. Perdón, en Futaleufú fue el moderno. Palena es un hospital que tiene sus años, qué sé yo, entonces no da abasto. Y me pidieron que tratara en el Ministerio de Salud de conseguir que se instalara una residencia sanitaria. Por eso que se lo pedí al ministro, a la subsecretaria Daza, la subsecretaria de redes asistenciales, tal como lo hice para la residencia sanitaria en Quellón, que tengo entendido que está funcionando ya hace una semana. Pero Comenzó a también hubo un funcionar. problema ahí, también me llamaron, qué sé yo, tomamos carta en el asunto e hicimos las diligencias para que se reforzara en el hospital y hubiese una residencia sanitaria, porque el foco en Quellón, bueno, ya se ha demostrado de dónde venía el foco. Bien, pasando a otro tema, senador, el tiempo pasa muy rápido. Está por aprobarse una ley de protección del empleo en el Senado, digamos, en la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste No, ya se aprobó en el Senado, se aprobó el miércoles, se ¿Ya? aprobó en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados, yo espero que ya también la hayan aprobado. Ya. Mira, sí, todo En lo que el breves palabras, ¿en qué gobierno le ha consiste pedido, esta ley? ¿ah? En breves palabras, ¿en qué consiste esta ley? Esto terminaba en marzo y se Ya. prolongó Ah, en caso para que se puedan acoger al seguro de cesantía. Se prorroga sí, hasta diciembre del año sí, sí. 21. Ya. Eso Perfecto. te da, eso es una señal que el gobierno sabe que el COVID no va a desaparecer totalmente el año 21. Y por eso que envía estos proyectos. En el Congreso se le ha aprobado todos los proyectos que ha solicitado para paliar el efecto negativo de esta pandemia. Pero la parte económica, muy tacaña, muy pequeña. Por eso que te decía hace un rato atrás, que Sí. acá desgraciadamente el ministro de Hacienda, ¿con qué cara se va a presentar a la población? Claro. Volvemos al tema del ministro saliente, que se presenta, como ya sabemos, Claro, esto de prolongar este fondo de cesantía, qué sé yo, es para que la gente pueda recibir también, que el empleador, que no puede pagarle el sueldo completo, pueda a través del fondo de cesantía recibir las remuneraciones de ese trabajador. perfecto. Ahora, en el programa pasado dejamos algo pendiente, que lo tomamos al final, que tiene relación con el tema de los peajes, o el peaje en Chiloé, el tema de la doble vía. Pero todos sabemos, igual que usted, ¿no es cierto?, hemos estado en diversas reuniones, y lo que a mí también me llama la atención es ese peaje que se quiere instaurar, digamos, en el sector de Legan. Uno. Lo otro era, era de que mientras no esté el puente esté listo, ¿no es cierto?, no se podía saber concretamente cuál era el gasto o el costo, claro, el costo que conlleva la mantención. Y hoy en día se está diciendo, ¿no es cierto?, que el peaje del puente habla de 8.000 pesos más los 2.500. Agrego, y con esto termino, senador, nunca se habló de un segundo peaje en la provincia de Chiloé, solamente del puente. Mira, yo te voy a contar cómo fue la génesis de este proyecto. Uh -huh. El año 2013, comienzo del 2014, conversaron conmigo por el hecho de haber sido exintendente seguramente y en ese momento ocupaba el cargo de alcalde de Puerto Montt, que me parecía de que en Chiloé hubiese una doble vía de Chacao a Quellón. Así era el proyecto. Yo le dije, me parecía fabuloso, pero que había que tomar la opinión de los alcaldes. Y yo me reuní con los 10 alcaldes de esa época, me recuerdo en la gobernación, y le explico de qué se trata esto.
Y ahí mismo nosotros acordamos con los alcaldes que estaba muy bien, bienvenido el peaje, ya también el puente ya estaba en los estudios, estaba avanzando en esa etapa, pero pedimos una cosa a la empresa, porque era una empresa privada, que después fue declarado de interés público para que hiciera los estudios, ¿ah? Toda esta parte burocrática que todo el mundo sabe. Pero con una condición dábamos el visto bueno, los alcaldes sobre todo de las 10 comunas, que no solamente llegase hasta Chonchi, sino que a medida que fueran progresando también teníamos que llegar hasta Quellón. Sí. Y en segundo lugar, que como el puente sobre el canal de Chacao iba a ser financiado con recursos públicos, plata de todos los chilenos, se pagara un solo peaje, que era para la mantención del puente, Sí. la mantención del puente y el uso de la doble vía del longitudinal, digamos, de la ruta 5 de la provincia de Chiloé. Correcto, sí. Todos de acuerdo e incluso más. Bueno, ¿y cuánto va a salir el peaje o la pasada por el puente? Decíamos nosotros. Y me recuerdo perfectamente que estaba de subsecretario de Obras Públicas Sergio Galilea y el ministro Undurraga de Obras Públicas, donde se concordó, se concordó allí, que iba a haber un solo peaje al ingreso a Chiloé. Uno solo. El que entraba a la isla pagaba el peaje. Pero la gente que no salía de Chiloé podía usar esa vía sin pagar. El peaje iba a estar en Chacao. No iba a haber peaje en Chiloé. No iba a haber peaje en Chiloé. Tú no ibas a pagar por usar. Y más encima, se adelantaron a decir, el peaje no puede costar más del 50% de lo que hoy día cuesta el transbordador. Estoy hablando del año 13 o 14, no recuerdo bien. Esa fue la conversación y los acuerdos que se tomaron. Por eso que el otro día cuando me consultan los periodistas de Chiloé, yo les digo esto mismo que te estoy relatando, que las promesas hay que cumplirlas. Pero por eso, o sea, lo que y te digo más, que yo también en esa oportunidad, ya cuando estaba avanzando los estudios, qué sé yo, de la factibilidad y todo lo que hay que hacer de estudio de este tipo de inversiones, me atreví a plantearle a la presidenta Bachelet en esa época que por qué no se aprovechaba la instancia y ver la factibilidad de un puente sobre el canal de Dalcahue. Se alcanzó a hacer los estudios de prefactibilidad y todo, pero desgraciadamente después se hizo un estudio de un puente colgante que sale bastante más caro que un puente habitual. Y ahí se vino abajo. Bueno, esa es la realidad, Óscar, de la historia de este famoso doble carretera. Sí, bueno, el puente de Dalcahue también lo hemos tocado varias veces acá en nuestro programa. Y... Oye, Óscar, perdón que te interrumpa. Ese puente va a ser sumamente necesario una vez que esté terminado el puente sobre el canal de Chacao. Muy necesario. No tengo la menor duda que en un par de años más se va a empezar a construir ese puente. Y termino con el tema, senador, del puente Chacao. Reitero y también afirmo lo que usted está indicando, que nosotros también hemos estado con varios ministros de Obras Públicas sobre el tema del puente sobre el canal de Chacao. Y repito lo que dije al inicio de presentar, digamos, este tema. Se estableció en su oportunidad de que no era el momento para hablar del peaje, tanto del canal como el otro peaje que salió ahora, que en ninguna instancia se habló de aquello. Por lo tanto, nunca se habló de aquello. Nunca se habló de un segundo peaje. Nunca. Bueno, seguiremos viendo qué pasa con este tema en los próximos días, próximos programas. No, pero aquí la propia comunidad tiene que defender esto. Sí, correcto. Ahora, estamos contra el tiempo ya casi, senador. Vamos directamente al tema político y que tiene relación con, con la candidatura de Paula Narváez.
el Partido Socialista, a la cual usted milita, ¿no es cierto?, ya la proclamó como candidata de ese conglomerado político a la carrera presidencial. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, me parece extraordinario que el Partido Socialista haya designado a una mujer joven y más encima de regiones. Una mujer que tiene el conocimiento de lo que son las regiones, de la necesidad que tiene este país, de la descentralización y todas estas cosas que estamos comentando que después se desconocen, no pasarían si tuviésemos gobiernos regionales potentes, fuertes, con ciertas autonomías y mayor financiamiento. No, yo estoy muy contento porque creo que Paula Narváez es una gran candidata, una persona, la conozco personalmente hace mucho tiempo, le conozco su trabajo en el servicio público, y es una mujer que realmente tiene los conocimientos de sobra como para dirigir los destinos del país. Me alegro mucho y no piden tiraje a la chimenea. Ahí tenemos una persona joven, ¿no es cierto?, que tiene las capacidades de sobra para regir los destinos del país. Ahora, no recuerdo cuándo es la fecha, digamos, de las elecciones primarias, digamos... No, la primaria de nuestro sector seguramente va a ser en junio, julio. Ya, perfecto. Junio, julio. A pocos meses de la elección presidencial, que es en octubre. Está establecido por ley. Las primarias, digamos, legales son en esa época. Ya. Tanto ahora pueden haber primarias, digamos, no claro, legales, que sí, son dentro de los propios partidos, pero ya la grande es tanto la derecha como nosotros en esa época que estipula la ley. El PPD tiene el PPD tiene el domingo, claro, pero dentro de ellos, de los militantes, no sé si está abierta a la ciudadanía, pero ya lo tuvo la Democracia Cristiana hace un par de días atrás. Pero después, para elegir al candidato de nuestro sector, ya sea del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, esas son las primarias legales que seguramente van a ser junio, julio. Perfecto. Bueno, senador, ha llegado el momento de decir adiós, como uno cantaba en el colegio. ¿Se acuerda de esa canción o no? Dicen que usted se sacaba una pestañita y la amarraba con un pelo para que fuera a tocar la campana. ¿Ah? ¿Se acuerda de eso usted? Sí. Parece que tiraba mucho, sacaba muchos pelos en esa época. ¿Ah? Sí, se nota. Bueno. Oiga, un saludo muy cordial a los amigos de la feria. Sí, a sus amigos que siempre nos ven en las pantallas. Buenos amigos. Sí, así que gracias. Que tenga un lindo fin de semana. Nos estamos encontrando muy pronto nuevamente. ¿Algo más que agregar, senador? No, un saludo muy cordial a todos y a cuidarse para que vaya desapareciendo el bicho. Así es. Bien, pues. Con alegría también estamos cerrando nuestro programa para el día de hoy, agradeciéndoles vuestra sintonía desde Chillán por el norte hasta Coyhaique por el sur, a través de Telefónica del Sur y Canal del Sur, donde se emite obviamente oficialmente este programa, y en diversas plataformas que nos permiten estar en todo el país y el mundo. Contingencia Nacional junto al senador, vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros Lara. Por su atención, gracias. Hasta pronto.